¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 19 en la ciudad de Huancayo y Huancavelica. A nivel de Supernet Canal 30 en Huacho y Huaura. Por Surimar Televisión. También nos ubicamos a nivel de Lima Metropolitana y a nivel internacional por Virtual Televisión. Bien, siempre conectados con el mundo. Hoy no podía ser la excepción. Nos encaminamos pues a la curva final de este 2024 y qué mejor que hacerlo impregnados de literatura, de poesía, de reflexión periodística incluso. La semana pasada tuvimos un inicio un poco conmovedor con lo que viene pasando en España y hoy vamos a continuar. Lamentablemente todavía se sienten estragos respecto a lo que significa la naturaleza, ¿no? Que no perdona. Y tenemos a nuestro gran Moisés Martínez, que no participa la primera vez, sino son muchos años que participa aquí en nuestro concurso, logrando haber llegado incluso a instancias finales, pero él quiere ser ganador absoluto y creo que va por ese camino. Lamentablemente, pues la vida te pone estos cuadros dramáticos. Él está en La Mancha y nuestro dolor está con la gente de La Mancha, de Valencia, y vamos a iniciar con él esta práctica deseándoles la pronta recuperación de las familias. Más allá de lo físico, lo más importante es lo espiritual, y creo que eso está garantizado porque por allá tenemos gente de bien como Moisés. Bienvenido, Moisés, y gracias por participar. Buenas tardes. Buenas tardes a todos desde España, donde estamos pasando unos momentos difíciles, aunque en mi zona no ha pasado nada, pero muy cerquita de aquí, en Litur, en Albacete, pues sí, sí que se ha llevado medio pueblo la riada, y luego en Valencia pues ha sido desastroso. Toda la zona sur de Valencia, las poblaciones más cercanas al barranco que aquí, ahí llaman del Pollo, pues ha pasado la riada por encima de ellos, ha habido muertes, desastres, casi 100.000 coches inutilizados, casas rotas, familias rotas de dolor por las pérdidas, en fin, ha sido un desastre que todavía a 12 o 3 días de pasar todavía no se ha solucionado. Se sigue quitando barro, se sigue buscando a gente desaparecida y se sigue intentando normalizar aquello que la verdad es que es un desastre tremendo. Hubo una otra riada en Valencia en el 59, que hubo 80 y tantos muertos. En aquella ocasión se desvió el Turia y ya lo que es la ciudad de Valencia no ha sufrido desde entonces, pero esta vez sí que nos ha pillado por sorpresa en esta zona y habrá que hacer alguna obra de infraestructura parecida a la que se hizo entonces, porque la verdad es casi un desastre difícil de calcular y de meditar el por qué ha pasado. Posiblemente la naturaleza que se está quejando últimamente, porque en la parte alta de la montaña de Valencia ese día cayeron 500 y pico metros cúbicos por hora, cosa que no había pasado nunca. Aquí se habían registrado lluvias de 200 y pico, había llegado alguna vez a los 300 como una cosa muy excepcional, pero 500 y pico en la montaña, pues nunca. Entonces bajó toda la rambla en tropel y se llevó por delante todo lo que pilló en muy poco tiempo. Valencia está hecha en una zona muy bonita porque está entre la montaña y el mar, pero claro, no da tiempo a desaguar y cuando el agua baja fuerte de la montaña, la verdad es que se lleva por delante lo que luego encuentra su paso. Lo que me ha pasado ahora, por desgracia. Ujú. Y en el plano por ejemplo, que normalmente pasaba en este tipo de fenómenos, ¿no? Esto ha sido fuera de lo común, o sea, algo Sí, ya extralímite, ha por sido muy encima de los excepcional. límites. Ujú. Había otras riadas en el 83, hubo otra, había otras pequeñas riadas que han afectado a un pueblo, a dos, a tres, pero es que esta, por ejemplo, ha afectado a 50 y tantos municipios y la verdad es que no se sabe los muertos que hay todavía. Ahora mismo contabilizados habrá, no llegan a 300, pero hay muchos desaparecidos todavía. Y la verdad es que ha sido desastroso. Llegó muy rápido el agua y no dio tiempo a reaccionar. Vamos, las imágenes son dantescas. Los coches comienzan a flotar, las casas se llenan de agua, incluso llegan al segundo piso el agua a veces.
hay gente que reacciona y gente que no le da tiempo, que simplemente se lo lleva al agua, digamos, en una palabra. Se han encontrado cuerpos en el mar, y en una zona muy bonita que hay allí, que se llama la Albufera, es una especie de laguna, están apareciendo muertos todavía. Ujú. Ahora, hay partes que siempre son polémicas, ¿no? La presencia, por ejemplo, del rey, le tiraron cosas, le reclamaron. em, Se han visto estos escenarios también en otras catástrofes, ¿no? Donde comentábamos la semana pasada que un barco, por ejemplo, llegó en su peor momento a La Guaira, allá en Venezuela, pero políticamente el otrora comandante Chávez pues mandó expulsar el barco. Y era un barco con víveres para ayudar a la gente que había sido damnificada por un fenómeno similar. Y lamentablemente ni siquiera lo mandaba el gobierno de los Estados Unidos, sino los hispanos habían hecho una colecta y bueno, el gobierno les puso el barco, ¿no? Pero ni aún así. Se dan algunos planos de escenarios de contrapunteo político también, leo en España, ¿no? Claro, con otros matices. ¿Qué nos podías Sí, comentar al respecto? sí, sí. La verdad es que la visita de los reyes no fue oportuna mayormente porque llegaron con el presidente del gobierno y el presidente de de la comunidad autónoma de Valencia, al que se le acusa de no haber avisado a tiempo y de no haber puesto en marcha todas las alarmas que tenía que haber puesto en marcha. Entonces, aunque no fue especialmente contra los reyes, pero se vieron envueltos en el cabreo de la gente tan monumental que tenía y en la angustia de la gente sobre todo, porque es que estaban en un punto donde habían perdido todo, no sabían el porqué y todavía estaban en ese momento de desesperación que da lo desconocido, porque es que verdaderamente no entendían cómo podía haber pasado algo así sin que se hubieran puesto en alerta algunos medios, que estuviera ya allí todo el ejército ayudándoles, que estuviera allí toda la policía, porque solamente a esas alturas, en esos días, solamente trabajaban voluntarios que llegaban desde toda España. Entonces ellos no entendían, con un ejército bien preparado como el nuestro, con una Guardia Civil que tiene un cuerpo especial para estos casos, tenemos un país adelantado en muchas cosas y ellos no entendían cómo todo eso no se había puesto en marcha ya en esos días. Entonces, claro, la gente estaba muy sorprendida y muy afectada y el cabreo era monumental. Entonces, claro, a los reyes les pilló aquello. De hecho, el rey va a ir el martes de nuevo por allí. Ya va a ir con él a visitar al ejército que está trabajando allí y ya creemos que lo recibirán de otra manera, porque verdaderamente es que no era contra el rey aquello ni contra la reina. Lo que pasa es que los pilló en mitad del tumulto. Ellos estaban muy cabreados, tanto con el presidente del gobierno como con el presidente de la comunidad. Y iban todos juntos y claro, allí les pilló a todos el turbio. Ujú. Bueno, no se puede evitar también el dolor, ¿no? Que puede ser verdadero y por allí también pueden haber algunos camuflados de la cuestión política, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Está latente, ¿no? Hay un contrapunteo también a nivel de interno en España, ¿no? Y eso creo que perjudica. Por ejemplo, los grados de aprobación del gobierno en general, ¿cómo lo ves? Pues ahora mismo está en horas bajas. El gobierno tiene muchos problemas porque es un gobierno en minoría que depende de otras facciones, digamos, como son el pueblo catalán, que tiene una serie de partidos separatistas, y para que el gobierno saque adelante, por ejemplo, los presupuestos que están pendientes, pues tiene que votar con ellos gente que es muy contraria a las ideas de, por ejemplo, el PSOE, que es un gobierno en teoría de izquierda. Luego tiene a la gente que tiene más a la izquierda, que también no se ponen de acuerdo con ellos porque ellos quieren otro tipo de izquierda. Luego, por ejemplo, anoche en una manifestación que hubo en la misma Valencia, se vio que se aprovechan también las facciones de extrema derecha y salen a disolver, o una manifestación que era política del pueblo valenciano, que estaba yendo de maravilla, ya comenzaron los extremistas a reventarla y a falsear lo que allí se estaba pidiendo. Entonces, el momento político en España, la verdad es que es complicado porque no hay unas elecciones a la vista y yo no sé este gobierno si va a ser capaz de aguantar lo que se le viene encima, por eso, porque está en minoría, no tiene fuerza para gobernar y depende muy mucho de partidos que son muy contrarios a su línea política. Ujú. Muy complicado, ¿no? Y todavía tienen un tramo largo por recorrer.
en medio de la tragedia. Eh, Tú dices que donde estás, por ejemplo, no hay afectación, ¿no? Y también la semana pasada nuestro participante nos informaba que él estaba muy cerca, pero si tú vas a su zona, no notas que ha pasado nada en absoluto. Así de diferente es el lugar, o sea, rápidamente llegas al lugar de catástrofe y rápidamente sales de la catástrofe, o sea, solamente se ha afectado una zona muy pequeña, se podría decir, o es lo suficientemente grande. Es una zona extensa. En Valencia, por ejemplo, es toda la zona sur de la provincia la que ha sido afectada. En Ujú, Castilla-La Mancha es una zona muy bonita que hay en la Sierra de Segura, que se ujú, llama Letur, se llama el pueblo, que ha bajado también, ha pasado lo mismo, ha bajado el agua de la sierra con mucha velocidad y prácticamente se ha llevado medio pueblo por delante. Sin embargo, aquí en nuestra zona estamos en el altiplano y estamos prácticamente asomándonos al balcón que da esa sierra donde ha pasado esta catástrofe. En ujú. Albacete, que es la provincia donde ha pasado, solamente se ha visto afectado ese pueblo y algunas pedanías de alrededor. Luego en Cuenca hay otro pueblo que se llama Mira, que también se ha afectado, pero vamos, que la mayoría de lo gordo ha pasado en Valencia y sobre todo en la zona sur de Valencia. Ajá. ¿Y ustedes expectaban cuando sucedía el acontecimiento? ¿Se veía desde la vista que tú tienes la tragedia? No, desde aquí no se veía, lo veíamos en directo en televisión. Estábamos Ajá. viendo que llovía aquí también, por aquí llueve. Lo que pasa es que, por ejemplo, donde yo vivo, que es un pueblo es una población muy antigua, porque era un fuerte romano, luego fue árabe, y estamos en un cerro muy alto, ya asomándonos a Sierra Morena, que es donde ha pasado ese episodio, digamos, más cercano. Y desde aquí podemos observar las lluvias que caían allí por el movimiento de las nubes, porque aquí también llovía, pero claro, en directo lo estábamos viendo por televisión. Estábamos asombrados viendo cómo pasaban las cosas, cómo estaba transmitiendo en directo, pero parecía que estábamos viendo una película, porque era una cosa tan asombrosamente tremenda que no suele pasar. Nosotros hemos visto aquí inundaciones en toda España, pero bueno, así inundaciones pequeñitas, que a lo mejor ha subido el nivel del agua 20, 30 centímetros, algunos coches se han desplazado, pero eso de ver cómo en horas prácticamente había un barranco que subía, se calculaba que tenía de volumen de agua como la desembocadura del Ebro por 2 veces, que es el río Ujú, más caudaloso de España. Entonces nadie entendía cómo podía pasar eso. Es una cosa que de verdad es para estudiarla y para que se tenga en cuenta muchos años. La historia va a hablar de ello durante muchos años. Y se tendrán ujú, que hacer infraestructura, supongo yo, porque al clima al estar cambiando, ya no solamente qué ha pasado, sino que ahora mismo se está avisando de que la semana que viene posiblemente se vuelvan a producir lluvias fuertes en el Mediterráneo de nuevo. ujú. Es probable que donde hubo casas, pues lo más lógico sería que ya no se vuelva a construir, ¿no? Si por ahí va un cauce de agua, pues dejar que la naturaleza vuelva a recuperar su reducto natural, ¿no? Eso creo que va a tener que pasar, como ha pasado en otros lugares, ¿no? Que al final, pues han tenido que aceptar que por ahí pasaba un río, bueno, tiene que volver el río a su lugar natural, ¿no? No hay manera de evitarlo. Bueno, de la parte difícil de hablar de este tema, pues llegamos un poco a la parte anecdótica, pero en tu tema cuentas algo difícil también, ¿no? En Gracia, de La Mancha a Argentina, ¿no? Y nos narras por ahí la historia de dos mujeres que, como muchos hombres y mujeres, pues salen de España y se van por otros rumbos. Coméntanos algo sobre tu tema, Pues este Moisés. año me quería llevar el tema de la emigración a una parte de nuestra historia que nunca ha sido bien contada porque no ha pasado el tiempo suficiente todavía y fue la que pasó después de la Guerra Civil Española. Ya hace 80 años de esto, 80 y tantos, pero las heridas están todavía abiertas porque fue el pueblo contra el pueblo el que se enfrentó. Fue una guerra entre hermanos, luego fueron 40 años de la dictadura del general Franco y la verdad es que todavía no se ha llegado a contar exactamente todo lo que sucedió en aquellos tiempos. Y quiero, no sé, con este relato hacer ver la dificultad que tuvo la gente que perdió la guerra, los familias de la gente que perdió la guerra y todo el que pilló aquel conflicto que sin comerlo ni beberlo se vieron envueltos en una cosa que fue una avalancha, en aquel caso no de agua como en este caso, pero sí de circunstancias que arrollaron a la gente. Entonces la gente, por ejemplo, esta muchacha, pues era una sirviente en un pueblo de La Mancha, como este mío, por ejemplo,
y al ser pobre, pues todos dependían de los pudientes en los pueblos, porque quedó muy mal la economía en aquellos tiempos. La pobreza era evidente, entonces solo había una forma de sobrevivir y era trabajar para el grande, para el señorito. ¿Quién eran en aquellos tiempos los grandes? Pues los ganadores de la guerra. Ellos se veían como dioses en aquel tiempo y prácticamente hacían lo que querían. No solamente se conformaban con que la gente trabajaba para ellos, sino que los creían esclavos, incluso servidores sexuales o cosas así. Y entonces lo que intento decir con esta obra es que esta chica le pasa un problema aquí en el pueblo de La Mancha con su jefe, su señorito, pues él quiere llamar, ya queda marcada, porque en aquellos tiempos la mujer, aunque fuera la perjudicada, era marcada por estas cosas. Su madre, para evitar la vergüenza, la manda a Madrid, pero la manda a Madrid a servir precisamente a las casas de estos señores. Allí vuelve a tener un problema con el hijo, que en aquellos tiempos pues también era un protegido del régimen, y esta vez sí que es verdad que la rabia la hace vengarse de él, se venga, lo mata y ahí empieza su periplo. Tiene que huir de Madrid, se va a una zona que entonces, después de la guerra civil, aquí hubo una zona que Franco intentó colonizar, y de hecho la colonizó, que fue una zona salvaje que había en la marisma de Guadalquivir, donde yo he trabajado también y la conozco muy bien, y es una zona donde se sembró arroz en aquel tiempo, pero era una zona infecta de ser salvaje. Era una zona donde nadie se atrevía a pasar porque estaba llena de mosquitos que transmitían el paludismo y demás. Y entonces Franco se empeñó en ponerla en marcha y ¿qué hizo? Pues mandar allí a toda la gente que le molestaba o a los presos políticos. En fin, allí llegaba el mejor de cada casa, digamos. Cuando alguien huía de cualquier circunstancia, pues se iba a esa zona porque ahí nadie preguntaba. Allí llegó, por ejemplo, para que nos pongamos la cosa en perspectiva, llegó un barco de Canarias con 600 hombres y a los 6 meses solamente habían sobrevivido 7. Yo conocí a los descendientes de uno de esos 7 en Villafranco de Guadalquivir, que ahora se llama Isla Mayor, en aquella zona de la marisma que ya se conquistó, se calanizó y después de los tratamientos que se hacen con avionetas y demás, pues la verdad es que el mosquito del paludismo eh, terminaron con él. Lo que pasa es que ahora, curiosamente, por el cambio climático, hay otro mosquito que está transmitiendo la fiebre del Nilo. Este año ha habido casos en España y ha habido varias muertes en aquella zona precisamente por este mosquito. Y estas muchachas pues se refugian allí. Se cuenta un poquito así a grosso modo la historia de estas dos mujeres, de lo que sufren, de lo que pasa, y después su último periplo es coger un barco, un vapor en aquellos tiempos, por supuesto, y emigrar a América, que era la zona donde se refugiaban a última hora los españoles con esperanzas de futuro, porque el que iba a Francia, ellos sabían que iba a un campo de concentración y sabían también que después estaba muy cerca una segunda guerra que los iba a coger también. Entonces la forma más segura de salir de España con garantía era huir hacia los países de Hispanoamérica. América, claro. Bueno, importante lo que nos mencionas, porque a veces la gente tiene una idea vaga de por qué los españoles anduvieron por aquí. Y, también se refieren a tiempos demasiado pretéritos, de conquista y no sé qué más, ¿no? Pero no tiene nada que ver, la migración que tú mencionas es la más reciente y esa es quizás la más dolorosa y la que más nos identifica incluso. Por eso que un español neto, que conoce su historia y que valora lo que es la migración, es un buen anfitrión, ¿no? O sea, una persona que se comporta muy bien con el inmigrante, ¿no? Hay aquellos que no conocen la historia, pues eso sí son un poco déspotas y tienen respuestas negativas en torno a lo que significa la migración. Pero creo que el mayor porcentaje es fraterno, identificado con los que significan los que vienen de lejos, ¿no? De cualquier lugar del mundo. Ahora, hay que agradecer a Matilde González López que intentamos nosotros ubicar a Moisés porque nos preocupamos. No respondía los mensajes desde el día que nos enteramos del evento y cuando se mencionaba La Mancha, pues una preocupación suprema, ¿no? Y Matilde, que vive en Madrid, pues nos hizo la diligencia y se comunicó con nosotros, nos dijo, ya me respondió, está bien.
y hoy es su cumpleaños de Matilde, vamos a saludarla con su feliz cumpleaños y gracias Matilde. Y va a estar hoy con nosotros porque ella es parte de nuestro jurado. No está porque está celebrando seguramente. Bueno, salúdenla siempre que intervengan a los participantes hoy por su cumpleaños y por su trabajo, ¿no? Porque de verdad que nos dio mucha calma saber de que Moisés estaba bien. La preocupación era fuerte, porque mandábamos mensajes y no respondías, Moisés. Que, Sí, es estuvieron que sin internet, creo, me cuentan, y sin luz, creo, ¿no? En algunos Sí, es que momentos. tuvimos un problemilla aquí con las tormentas y la internet. Hubo algún problema con la torre de comunicación. Y yo tuve también ese día, como no teníamos cobertura, pues tuve el móvil un poquito abandonado. Hasta que ya me comunicaron de aquí del Ayuntamiento de Almedina que me estaba intentando localizar. Y claro, me siento muy agradecido. Eso es un detalle por vuestra parte que tremendamente para mí es muy valioso. Es muy valioso que ya formemos una familia a través de las ondas y que esa familia pues cruce el océano y que para mí ha sido un detalle muy a tener en cuenta y que he agradecido mucho, de verdad. No, no, de verdad que la preocupación era fuerte, más aún uno que ha vivido cerca de tragedias, ¿no? Yo estuve, por ejemplo, en la tragedia de Vargas allá en Venezuela y eso era pues increíble. Y me imagino lo que tú nos relatas es doloroso. Pero vamos a escuchar a nuestro jurado, Enrique Marchán de Chile. Bienvenido, Enrique. ¿Qué le preguntarías tú a Moisés desde Chile? Hola, buenos días a todos. Bueno, a Moisés le preguntaría que cómo está actualmente, cómo está su ánimo principalmente, porque estas cosas afectan no solamente a la parte física, sino que a la parte también espiritual, como tú decías, y cómo está de ánimo ahora y cómo se encuentra en estos momentos. Pues Moisés. buenas tardes de, a Chile desde España. Agradecido que estés con nosotros y quiero contarte que la verdad es que ha sido un palo para todos los españoles. Ha sido un palo tremendo porque a nivel psicológico uno cree que está en un país tan avanzado que estas cosas no pueden pasar. Se cree Mm. uno que papá Estado nos va a defender de todo, que ya eso es imposible. Tenemos una buena sanidad, a Dios gracias, tenemos medios modernos como son Internet, como son estos medios por los que todos nos comunicamos ahora mismo, que parece que estamos en la misma mesa camilla sentados todos ahora mismo, y no nos damos cuenta que cuando la madre naturaleza dice aquí estoy, se acabó Internet, se acabó la electricidad, ya no hay coches porque los coches son un montón de chatarra a los 10 minutos, no hay forma de salir de allí y solamente digamos que el afán de supervivencia del hombre, el afán más ancestral, es lo que salva vidas, porque se ven casos en televisión estos días de gente que ha escapado con una gatera, de otro que ha tirado una cuerda jugándose la vida y ha sacado a alguien del canal, de otro que no ha mirado su propia suerte y se ha tirado al agua para sacar a un niño que había en lo alto de un coche. Mil casos de héroes que no parecía que iban a ser, por ejemplo, aquí estaban comentando esta mañana que una cosa que me ha impresionado mucho, nosotros le llamamos a la generación de más joven la generación de cristal, porque creemos que no tienen ganas de hacer nada, que son una gente totalmente inepta, pues están yendo a Valencia gente de todo el país, chavalitos pequeños, que han dejado todo, que unos se han ido en autostop, que otros se han ido haciendo uso del lavacar este famoso, de con un coche y unos cuantos, que se han ido allí con una escoba y un cepillo y sin más se han puesto a ayudar, se han puesto a salvar gente, se han puesto a repartir comida, se han puesto a hacer cosas que si uno no lo ve parece increíble. Gente que de verdad creíamos que no estaba dispuesto a meterse en política, que no estaban dispuestos a hacer nada, pues ante la adversidad hemos visto que la gente funciona y funciona de verdad. Y eso es lo que la cosa más positiva que yo saco de estos días es lo que llevamos dentro sin saberlo, que en un momento de necesidad o en un momento verdaderamente de desastre somos capaces de sacar. Eso a mí me ha impresionado muy en positivo. Bien, bien. Bien, vamos a ver una preguntita, a ver, de Jesús Sánchez de México. ¿Qué le preguntarías, Jesucito, a Moisés? Bienvenido. Buenos días. Buenos días por acá, buenas tardes por otros lados. Moisés, Buenas tardes, Jesús. buenas tardes. Interesante, digamos, el paralelismo que puede haber entre diferentes situaciones. Yo estoy en México desde hace unos 25 años, pero soy de origen venezolano, por eso cuando Jorge ha mencionado Venezuela, pues me toca muy profundo, ¿no? Pero también, digamos, el paralelismo entre estas cosas que ocurren de las migraciones de las que hablabas
Yo vengo de un origen mixto. En Venezuela hay mucha mezcla de gente de todos lados y yo vengo de una mezcla de españoles e italianos. Pues tengo una historia de migraciones en la familia, ¿no? Hoy en día, pues, hay gran parte de la familia venezolana, pues, vive en Europa, en Chile, en Argentina, acá en México, pues, el único soy yo. Pero básicamente, pues, veo esos paralelismos y me pregunto si tú has visto esos paralelismos desde el punto de vista histórico del por qué la gente migra en mitad de situaciones económicas, políticas, sociales. Si has visto eso con otros migrantes, aparte de los españoles allá en España. Pues sí, lo estamos viendo ahora. España pasa de ser un país que hacía que la gente iba afuera normalmente. Nosotros, incluso para vendimiar, íbamos a Francia hace unos años para traer algo de dinero, porque la verdad es que España ha evolucionado mucho en los últimos años, pero en los años 60, años 70, aquí la gente que vivía en los pequeños pueblos, para, digamos, completar su economía, no tenía más remedio que irse a hacer la temporada de vendimia a Francia. O muchísima gente emigró a América, viendo que aquí, pues la verdad es que era la pobreza y era la miseria lo que tenían a lo largo de su vida. Y ahora estamos recibiendo gente. Ahora mismo estamos recibiendo gente de América del Sur, mucha gente que está trabajando aquí en España, y muchísima gente también de Sudáfrica, de la zona también de África Central, y luego también de África del Norte, tanto de Marruecos como de Argelia, como de estos países. Y hay otra gran cantidad de gente que nos viene de los Balcanes, por motivos de guerra o por motivos de circunstancias políticas, y también de todo el este de Europa. Entonces, España ahora mismo está recibiendo una cantidad grande de migración, que por cierto nos viene muy bien. Yo lo veo desde una forma de vista positiva, porque a pesar de todo lo que digan, España ha llegado a un sistema que es no tener hijos, porque precisamente la economía ahora mismo es tan exigente y es a la clase media le cuesta tanto llevar una vida, un tren de vida que nos hemos marcado, que prácticamente la gente ha optado por no tener hijos. Y entonces yo creo que, como no, la inmigración está salvando precisamente el tema de la seguridad social en España, el tema del trabajo. Por ejemplo, el tema del trabajo en el campo, verdaderamente ya no trabaja casi nadie de España. Los temas de peonaje, en la construcción, en el cuidado de ancianos. Todos esos trabajos lo están asumiendo gente que viene de fuera, y verdaderamente yo creo que se está haciendo una labor acogiendo a esta gente muy buena. Luego nos lleva de vez en cuando, pues como es natural en la vida, nos llega algún individuo indeseable, pero yo creo que el balance es positivo. El balance es positivo porque se integra normalmente la gente muy bien. Aquí hay gente, por ejemplo, yo me he maravillado, por ejemplo, de Europa del Este, que a los 2 meses sabían hablar español y se habían integrado perfectamente en nuestras costumbres. Y gente de África, pues ahora mismo lo vemos en el fútbol, que hay unos chavalitos jóvenes que están haciendo maravillas, lo vemos en el, sí, es verdad, es una cosa impresionante lo bien que se adapta a la población. O va a probar que yo hace unas semanas estuve en Madrid, cerca del Bernabéu, cerca del centro, y estuve ya allí comiendo con mi cuñado en un bar y tal, y nos impresionó que la mayoría de la gente que había allí era sudamericana. Y gente que está trabajando perfectamente, gente que está pagando sus pisos y gente que se está integrando muy bien en la sociedad española. Por eso yo el tema de la inmigración lo veo positivo, porque el hombre siempre ha emigrado. El movimiento migracional yo creo que ha sido una cosa que llevamos en los genes desde que salimos de África y no hemos parado de emigrar nunca. Y yo creo que no se está entendiendo a nivel de gran política. Yo me da mucha pena cuando oía el otro día que entraba Trump de nuevo en América y hablaba de que iba a deportar a de no sé cuántos millones. Pues yo creo que se equivoca, que América la están levantando la gente de América del Sur, aunque él no se lo crea. Es igual que Alemania. Alemania, después de la guerra, los españoles fueron allí en tromba a trabajar en los trabajos que nadie quería. Francia también trabajamos mucho. En fin, que yo creo que los movimientos migratorios son necesarios y enriquecen el mundo. Y yo de verdad que me parece que la gran política está equivocada. Que Europa esté poniendo problemas, Alemania, que esto, que lo otro. Hay que regular la migración, eso sí. No hay que dejar que un emigrante llegue a un país y esté en la calle sin oficio ni beneficio. Pero regular el flujo migratorio
y más a los chavalitos jóvenes, como decían el otro día aquí, que hablaban de los menas. Digo, bueno, pero si un chavalito que llega con 15 años es más fácil de modelar, es cuestión de darle medios, darle una escuela. Y ellos, como vienen de una zona mucho más empobrecida y mucho más problemática, se van a meter en ello y van a estudiar y van a ser ciudadanos de bien la mayoría. Siempre va a haber algún garbanzo negro, pero eso para eso está la policía y para eso están las sociedades, para terminar con eso. Pero yo creo que los flujos migratorios son positivos y hacen un mundo mejor siempre. Bien, bien. Bueno, a ver, vamos con México, seguimos con Ana Laura González. ¿Qué le preguntarías a Moisés, ya eh, que, bueno, estás tú en Guadalajara, tengo entendido, ¿no? Y también es una participante de nuestro concurso. Bienvenida, Ana Laura, y gracias por participar. Hola, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Pues, ¿qué preguntaría? Pues que estoy tan de acuerdo con Moisés que creo que la migración hace un mundo mejor, ¿no? Que también la diversidad creo que es lo que me encanta de la humanidad. Em, híjole, pues no sé, la verdad. ¿Algo que te llamó la atención de la tragedia que has visto por allá? De pronto que... Pues me llama ¿Alguna muchísimo. similar por allá por Guadalajara? La última creo que fue en Acapulco, ¿no? Que hubo un problema Sí, pues climatológico. fíjate que me identifiqué mucho porque yo viví algo parecido el 2022 en Oaxaca. Llegó un huracán que destrozó toda la playa en donde vivía e incluso perdí mi casa, perdí mi gatita. Entonces, sé de lo que habla Moisés, de que un día para otro, pues todo cambia, ¿no? Y la naturaleza creo que, pues por más que nos sintamos seguros con el internet, con sistemas, con gobierno y demás, la naturaleza es la naturaleza y es más fuerte que cualquier otra cosa y creo que yo desde ahí es donde me he tratado de mover pues hacer conciencia, ¿no? De lo que estamos haciendo con la naturaleza también. Como dijo Moisés, pues está reclamando, creo que no es desde un lugar de enojo, sino es causa-efecto, ¿no? Lo que le hemos hecho pues está viendo reflejado de alguna forma. Y en muchos lugares, no nada más en España, el planeta está de locos ahorita. Entonces, pues lo que me gustaría decir más bien es que les mando toda la fuerza y el amor que necesitan para seguir adelante, porque si no es cualquier cosa lo que están viviendo. Y pues como dijiste tú también, Jorge, escuchar a la naturaleza, ¿no? Si va por ahí un río o tratar de respetarla y de adaptarnos a ella más que tratar de controlarla, que es lo que creo que hemos hecho como humanidad desde hace mucho tiempo. Entonces Bien, eso, bien, pues mucha fuerza. bien, Muchas gracias, gracias. Ana Laura. Vámonos con Gabriela Guzmán, también está en Chile. ¿Qué nos comentas al respecto, Gabriela? Hola, Buenas Bienvenida. tardes, eh, Gabriela. buenas tardes. Bueno, a mí también me tocó, de hecho, yo soy de Viña del Mar y mi casa queda cerca de un estero. Y mi casa una vez, o sea, como cuando llovía mucho en agosto, que la marea era más alta y, y si llovía, como que se derretía más la nieve, más la marea alta, se producían inundaciones. Y una vez mi casa tuvo como 1,5 metros de agua, llegó un barco, o sea, como una lancha de los marinos a rescatarnos y, o sea, son como situaciones complicadas. Gracias a Dios nosotros no tuvimos como ninguna vida que lamentar, pero claro, hay que como que empezar muchas cosas. No, en mi casa yo me acuerdo que lo que más lamentábamos era que los libros que no habíamos alcanzado a subir en alto, eso era como más irrecuperable. Em, y, y Chile en general, por la geografía que tiene, como que sufre bastante accidentes, como en que la gente al tiro se da cuenta, o sea, es imposible que a alguien no le haya tocado en algún minuto pasar por situaciones complejas. Entonces, hay mucha solidaridad entre los chilenos
y se empiezan a organizar al tiro cosas para ayudarse. Y con respecto a la inmigración, bueno, totalmente de acuerdo. Todos estos países son como llenos de, todos tienen como ascendencias de distintas partes que han llegado a Chile por distintos motivos. Y ahora también hemos visto cómo gente quizás de mi generación y para abajo están buscando su horizonte en otro lado. Entonces como que quizás yo por mi edad ya no estoy en una edad como de inmigrar, salvo que me tocara por alguna cosa más forzosa, pero sí veo que mis hijos podrían querer buscar su horizonte en otro lado. Entonces, como parte de este tiempo. Y eh, Y parte del complejo, concurso. Y parte del parte del concurso también. concurso, sí, bueno, parte, sí. Bien, bien, Gabriela, gracias por participar. Vamos a decirle pues a Moisés que lo más importante es que, así como él, pues muchos están bien, ¿no? Y los que por alguna razón han perdido a sus seres, pues que la vida es así. Este es un valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajeran, decía César Vallejo, ¿no? Y bueno, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, hay que simplemente ponerse fuerte, ¿no? Y seguir batallando, porque es, hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ya lo decía, también decía Vallejo eso, ¿no? O sea, siempre nos va a gustar vivir a pesar de todas estas situaciones difíciles. Tu reflexión, Moisés, claro, te vas a quedar para que escuches las temáticas de nuestros participantes de hoy también, Moisés, que Moisés es participante, ya nos relataste parte de lo que contiene tu texto y finalizando de pronto tu intervención, ¿alguna reflexión final, Moisés? Bueno, pues la reflexión final es que ya cuando las cosas pasan no tienen remedio, entonces lo que hay que hacer es aprender de cada circunstancia. Yo creo que y con este gran desastre que hemos tenido ahora, lo que vemos es que va todo demasiado deprisa. El clima está cambiando, aunque no queramos verlo. Están pasando cosas que no han pasado nunca y tenemos poco tiempo y tenemos que aprovecharlo. Yo creo que por suerte hay que ser positivos, tenemos medios, tenemos satélites en el espacio que nos indican hasta los centímetros que sube un mar, tenemos máquinas más poderosas que nunca, tenemos los mejores ingenieros, tenemos la gente más preparada, tenemos una generación totalmente preparada y puesta en la línea de salida para arreglar cualquier cosa, pero no tenemos tiempo. Tenemos que aprovechar cada día de lo que tenemos hasta esa línea límite que nos han dicho que están 10 años y que si no llegamos ahí bien preparados, ya va a dar igual lo que hagamos, porque ya el clima se va a poner en unas condiciones y en unos límites que va a hacer cambiar totalmente los ciclos naturales. Y cuando esos ciclos cambien, tendremos que adaptarnos nosotros y no nos vamos a poder adaptar. No nos vamos a poder adaptar y simplemente vamos a poder sobrevivir y no va a ser todo, sino una parte muy menguada de la población. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar, cada uno desde nuestro sitio. El que escribe escribiendo, el que planea planeando, el que tiene una máquina que inventar inventando, pero todos ponernos a remar en la misma dirección porque esto se nos cae. Y hay que verlo así, hay que ser positivos, por supuesto, pero hay que ponernos a trabajar ya. No hay que dejar que otros lo hagan. Hay que decir, vamos todos adelante, vamos a luchar por nuestro mundo, que es uno solo, y vamos a dejarnos de tonterías, de fronteras, de personalismo y de vanidad. Que el planeta nos está avisando y que o nos ponemos las pilas o nos va a avisar de verdad, pero va a ser tarde ya después. Ujú. Sí, bueno, da la impresión que estuvieras leyendo un fragmento de un borrador de Steven Spielberg, ¿no? Futurístico, pero es simplemente la realidad acontecida allá en La Mancha, en Valencia, que hace que Moisés reflexione de esta manera, aunque ya tú lo hacías anteriormente, ¿eh? Si nos vamos a las entrevistas de hace unos años en tu participación en el concurso, tú ya nos hablabas de este tipo de situaciones que podían acontecer y mira, fíjate tú, justo acaba de pasar algo totalmente inesperado y que tiene que ver con la naturaleza, con el descontrol que tenemos con la naturaleza, ¿no?
sea, no, para nosotros, para los que ya te siguen de hace años, tu mensaje, tu reflexión creo que se mantiene, ¿no? Más bien ahora creo que se ha agarrado como que más vitalidad, como Se que ha te está agudizado. dando la razón, ¿no? Sí, sí. O sea, no estabas equivocado, Moisés. O no estábamos, Deja- porque siempre conversábamos de esto, ¿no? Por Y desgracia, advertíamos. ¿no? Sí, por Ojalá y desgracia. estuviéramos equivocados. Ajá, ojalá hubiese sido distinto, pero bueno, lamentablemente la vida es así. Bueno, te quedas con nosotros, Moisés, porque tal vez por ahí tengas alguna cuestionamiento de repente con nuestros invitados. Vamos con Jesús, que Jesús toca la temática de a veces conducirse a lugares donde en el exilio, pues tratas de luchar por tu libertad. Y él dice dentro de su texto que la libertad no se gana siempre con armas también, ¿no? Sino hay otras formas de ganarla. Y bueno, sin embargo, por ahí, cuando hay una manifestación, pues el venezolano por lo general es muy alegre, ¿no? Y no pierde la alegría incluso cuando hace una marcha. Es algo raro que, por ejemplo, si tú vas en contra de Franco en España, no vas a ir bailando para decir que caiga Franco, ¿no? Pero en Venezuela la gente baila y dicen que caiga Chávez o que caiga Maduro, ¿no? O sea, es algo, no sé, extraño, porque a mí también cuando estaba allá me llamaba la atención, oye, pues esta gente está bailando para que se vaya Chávez. O sea, como que tú ves una marcha media rara, ¿no? O sea, porque lo más lógico sería que no bailes, que estés triste, no sé, molesto. Bueno, y él dentro de su relato nos pone esto allá en Ciudad de México. Coméntanos algo sobre tu relato, Jesús. Muy bien, gracias a todos y gracias por la oportunidad de compartir estos momentos. El relato trata, yo he estado participando activamente como organizador de los eventos que se gestionan acá en Ciudad de México en particular y en México en general, en torno a la diáspora venezolana y sus manifestaciones con respecto a la situación de Venezuela. Y casualmente el día 28 de septiembre, que fue el día en que escribí ese relato, venía de un evento en donde se habían juntado una serie de personajes que logré trasladar a esa historia, ¿no? En principio, tuve la relación obviamente con los organizadores y con aquellos que dirigían el tema de que todo se manejase en calma, cívicamente, un poco inclusive con el apoyo de lo que corresponde a seguridad pública acá en México, que la verdad es que pues no puedo más que agradecer el apoyo que nos han dado a lo largo de los últimos 3 años donde ha habido pues un volumen importante de manifestaciones de esta índole. Pero volviendo al tema de la historia, me tocó la oportunidad en varias de estas sesiones de trabajo. Ya lo considero como parte de mi vida el estar en estas lides, pero básicamente ha habido varios periodistas. Y cuento la historia ahí de un periodista que, por cierto, uso el nombre de uno de ellos, Alejandro, y busco, digamos, ver la aproximación desde el lado del periodista que va a una de estas sesiones como una tarea más, ¿ok? Y a lo largo de la vivencia que tiene en ese día, donde se ve la emoción, se ve cómo la gente manifiesta, como tú dices, de diferentes maneras, esa vivencia, digamos, en cuanto a la protesta de la gente en relación a un tema. Ese día 28 se estaban cumpliendo el segundo mes de una elección en la que fue, digamos, ganador un presidente que hoy en día está, por cierto, en España. Y que pues no es reconocido por el régimen como el ganador, sino que ellos quieren mantener y continuar el régimen que tienen actualmente. Y en defensa de eso, pues se hacen estas manifestaciones cada 28 hasta esperar a que haya un cambio
a inicio del año que viene, el 10 de enero, supuestamente debería estar ocurriendo ese relevo desde el punto de vista presidencial, ¿no? Entonces cuenta la historia desde el punto de vista del periodista y cómo él ve que hay movimientos, hay personas que, por ejemplo, una señora mayor en la historia que realmente ocurrió así, se pregunta por qué están bailando, si no es un momento de bailar. Sin embargo, pues hay alguien que le dice que es una manera de expresar de lo venezolano en relación a todas estas cosas que ocurren. Y hay otras manifestaciones de diferente índole en relación al tema, pues sí, un poco lo que busca expresar es cómo los venezolanos expresan sus emociones de diferentes maneras y cómo eso puede, digamos, ser visto por una persona, en este caso un periodista mexicano, que es el que está dentro de la historia relatándose y que al fin y al cabo, a la larga, cuando fue a verlo como un profesional desde el punto de vista externo, pues se vincula emocionalmente también con el tema y lo traslada a la reseña que hace en relación a ese momento, ¿no? Pues básicamente lo que quiero transmitir acá, pues en los últimos años yo pues me he tomado la tarea de escribir en relación al tema de las migraciones, los migrantes, ya tengo un par de novelas alrededor del tema, y aparte de eso, pues una cantidad de cuentos, al punto de que hemos tomado la tarea de escribir un cuento cada día. Siempre encuentras cosas de lo mexicano, de lo venezolano o en general en relación al tema de la migración u otros temas que te llevan a tomar una noticia y convertirla en una historia novelada o en un cuento o en un relato. Y siempre hay, pues ha sido mi tarea este año en particular que asumí la idea de hacer un cuento cada día. Pues en eso andamos y ese cuento de ese día fue justamente el que decidí enviar a este concurso. Bien, bien, Jesús. Vamos a ver qué nos tiene nuestro jurado. Enrique Marchant, ¿qué le preguntarías a Jesús? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, Ahora Enrique. sí, Perfecto. gracias. Sí. Bueno, me gustaría saber fue su principal inspiración o motivación para escribir el relato que específicamente envió al concurso. En qué se inspiró fundamentalmente? ¿En qué caso en particular? Bien, como decía, pues he tenido muchas interacciones con periodistas y a Ya. veces ellos lo ven como una tarea sencillamente de cubrir una noticia, ¿ok? Un evento en particular, ¿no? Digamos, el diálogo que tuve con varios periodistas ese día, no como entrevistado, sino sencillamente como facilitador de su tarea, de decirle, esta es la persona que debe entrevistar o otras cosas, por cuanto me moví mucho en el tema de la coordinación del evento. Pues sí he notado que algunos de los periodistas han llegado a esa vinculación y ya uno no los ve una vez, sino que los ve que prácticamente están siguiendo los movimientos de los venezolanos en relación a esas manifestaciones. Y entonces ya uno no nos ve como que están solo en el tema de hacer la noticia desde el punto de vista profesional, sino ya vinculados un poco a dar apoyo. Y eso fue un poco lo que transmití de esa emoción y esas cuestiones que de alguna manera pues llega a trascender a lo profesional esa vinculación que tienen algunas personas, no solamente los periodistas, en este caso puse el caso del periodista, pero es un poco eso lo que quise transmitir y la reflexión final que aparece justamente en el cuento tiene que ver con eso, que él va a continuar pues, ese día como profesional, pero que él dice que va a continuar contando las historias que tienen que ver con ese tema en particular, ¿no? Entonces un poco lo que busqué transmitir ahí
y lo que me motivó a escribirlo. Muchas gracias, Jesús. Bien, bien, gracias Enrique. Ahora, vamos a, antes de dejarlo a Jesús, a preguntarle algo de una noticia que por ahí de pronto puede no ser estrictamente literatura ni nada de eso, pero sí es periodístico y es el hecho también de, por ejemplo, tenemos a Moisés que, como dice Jesús, pues el elegido presidente en Venezuela por voto popular está residiendo en España, ¿no? Pero se anuncia, y lo anuncia Donald Trump, que invitación especial para su ascensión al poder de Edmundo González Urrutia, que es el flamante presidente electo de Venezuela, negado por la administración, entre comillas, democrática de Maduro. ¿Qué se escucha por allá, Moisés? ¿Cómo se comporta el visitante que, bueno, es presidente, pero al no ser aceptado, no sé, qué preguntarías de repente o qué le dirías a Jesús, ¿no? Al respecto de lo que tú has leído, de lo que tú has visto en el imaginario, ¿qué se tiene? ¿Se acepta verdaderamente a él como una especie de presidente o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que los resultados electorales están claros. Además, si no, Maduro hubiera enseñado las actas, por supuesto. Prácticamente en España es unánime el pensamiento de que este hombre ganó las elecciones y en un país democrático hay que hacerlo presidente. No puede ser que cada vez que uno llega al poder, un hombre se le ponga en las narices y decir, oye, pues ahora no cambia el sistema y soy yo el que gano, o ya soy yo el que me quedo. Porque es que es una tentación muy mala. Yo me da miedo con Trump que haga algo así. Porque, o con gente así, que diga, bueno, ahora llega al poder en Estados Unidos y ya no, aunque solamente puedo estar estos años, ya no va a ser estos años, voy a estar unos más. Y cosas así. Yo creo que la democracia hay que defenderla porque, aun con sus defectos, es lo único bueno que hemos inventado en este mundo. No hay nada Mm. mejor que la democracia. Tendrá todos los problemas que queramos. En cada país tiene unos problemas distintos. Pero si no jugamos con estas reglas, pues ya se convierte esto en una jaula de locos, vamos. Yo creo que este hombre debe regresar a su país, debe cumplir sus expectativas y luego si no vale o lo hace mal, que el pueblo lo eche, pero con los votos, que es la forma civilizada que tenemos de mover gobierno, porque si lo hacemos de otra manera, yo me da miedo, por ejemplo, en Europa la fuerza que están tomando algunas facciones y me da miedo que estamos volviendo a una parte de la historia que como los jóvenes no lo han visto, creen que no existió y no es así. Es muy peligroso que los valores democráticos se dejen de tener en cuenta. Y si este hombre ganó las elecciones, por supuesto que tiene que ser el presidente. Y por supuesto que tiene que volver a su país y demostrar allí lo poco o lo mucho que valga. Ajá. ¿Y tú crees que hay algo más si es que viaja a donde Trump, a la ascensión al poder, que de verdad en las Pues no amenazas, sé, yo es entre que Trump me da comillas, mucho miedo. sí, puede pasar algo? ¿Puede intervenir Estados Unidos, tú crees, o lo dificultas? Yo creo que Estados Unidos me da miedo que intervenga en América del Sur. Me da medio miedo que intervenga en América del Sur porque yo creo que los países tienen que ser suficientemente soberanos y poderosos como para defender cada uno lo suyo. El resto del mundo, ya no América ni ya nadie con ese poder, teníamos que empujar entre todos y decirle a Maduro, no señor, o te sales de ahí que no te corresponde, o no te compramos esto, o no te hacemos lo otro, te boicoteamos totalmente. Ahora tú preséntate a las próximas elecciones y si el pueblo te vota de nuevo, pues de nuevo eres el presidente. Pero debíamos defender la democracia por encima de todo, pero con uñas y dientes. Pero en todos los sitios del mundo. Sin la fuerza bruta que podría ser la que intervenga, ¿no? De parte de Es que Estados Unidos América, si lo decide, que- ¿no? sí, sí. Ajá. Y una tragedia más, bueno, no sé, ¿qué dice Jesús? Porque él es venezolano, residente allá en México. ¿Tú sí apostarías le darías beneplácito a la intervención de Trump o no? Pues como hemos dicho en muchos de los movimientos en los que hemos estado, pues nosotros buscamos por una opción pacífica, pero esa opción pacífica tiene cierto grado de fuerza. Y la fuerza que nosotros esperamos que ocurra es la fuerza desde el punto de vista, como mencionaba Moisés, de las presiones internacionales. ¿Ok? Por ejemplo, una de las novelas que escribí tiene que ver un poco con el seguir el dinero de la dictadura. ¿Ok? Buscar dónde está ese dinero, quienes lo manejan, bloquearlo
y retenerlo a nivel de países. Porque mientras se siga permitiendo que el flujo de dinero, como ocurrió allá en España, que una de las ministras venezolanas viajó con unas cuantas maletas de oro para llevarlas y hacer, digamos, algún intercambio con personeros del gobierno de España, pues ya deja mucho que desear, porque sí hay redes, digamos, que se protegen unos a otros, y en este caso, pues una red española protegió al régimen y lo sigue protegiendo, de hecho, al régimen venezolano. Entonces, así como hay entes a nivel mundial, incluyendo en Estados Unidos, las empresas petroleras, algunas de ellas han continuado haciendo negocios a pesar de todas las cosas y el mismo gobierno de Estados Unidos lo ha autorizado. Entonces, esa doble moral que uno ve que hay en general, creo que es la que ha hecho que estos gobiernos permanezcan. Y la manera en que puedan salir es haciendo que el costo de permanecer sea mucho más alto para ellos que el costo de salir. Entonces, mientras no se llegue a esa solución de que le hagamos muy alto el costo de permanecer digamos, como gobernante de Venezuela, pues con respecto al costo de salir, pues ellos van a seguir ahí, ¿sí? Sí, sí. Bueno, ya para finalizar, simplemente algo cortito sobre Naucalpan de Juárez, que te permite estar libre, Jesús, allá en México. Bueno, yo pues tengo que agradecer a México el habernos recibido. Pues hace 25 años yo salí como uno de los profesionales petroleros. Soy ingeniero electricista, pero muy vinculado al tema petróleo. En ese momento, pues salieron al mercado, por decirlo así, más de 18,000 profesionales del petróleo que fueron votados en cuestión de 2 meses por el presidente en aquel momento, Chávez, elegido, electo por voto popular, pero que se convirtió en un dictador a la larga. Y pues yo vine acá a México como uno de esos emigrantes profesionales, buscando oportunidades que ya no había en Venezuela para nosotros, porque pues estaban cerradas. Yo abrí empresas allá que pues el gobierno, que era el gran contratante, pues empezó a adquirir a las empresas privadas con las que yo pues tuve un poco de trabajo, pero a la final se me cerraron prácticamente todas las puertas y vine acá en México invitado por otros pues, venezolanos que ya estaban acá, ¿no? Pues, y no tengo más que agradecer a México con toda, digamos, la oportunidad que le ha dado mucho. Se ha cerrado en los últimos años por las políticas del gobierno de México, atendiendo algunas demandas del gobierno de Estados Unidos en cuanto a los flujos migratorios, no solo para venezolanos, sino en general a todo el que viene de diferentes lados a cruzar México y llegar a la frontera sur con Estados Unidos, porque un alto porcentaje de los migrantes utilizan a México como un camino, no como un destino. Okay, yo fui uno de los que eligió a México como destino y de hecho me hice mexicano por decisión y no solo por necesidad. Pues aquí estoy y realmente pues de nuevo tengo mucho que agradecerle a México la gran oportunidad que nos dio de estar acá. Bien, bien. Gracias, Jesús, por tu participación. Y bueno, continuamos en línea. Vámonos con Ana Laura González, ella es mexicana, ¿no? De Guadalajara. Y nos habla sobre un guatemalteco. Coméntanos un poco sobre tu relato, Ana Laura. Y gracias por participar nuevamente. Gracias a ustedes. Bueno, es un relato que realmente viví, fue en el 2016 y fue en un periodo donde hubo una helada, incluso pongo la fecha en marzo, aquí no hace frío y hacía un frío impresionante, incluso dolía el cuerpo del frío. Y estaba saliendo del trabajo, traía dinero y justo era el día de paga y
me movía en bici en ese entonces y estaba cruzando las vías del tren que están muy cerca de mi casa y es muy recurrente ver migrantes, ¿no? Porque justo como dice Jesús, México es un lugar de paso y pasa muchísima gente todos los días que viene desde el sur hacia Estados Unidos. Y curiosamente me llamó la atención, estaban haciendo una fogata, varios migrantes bajo un puente al lado de las vías del tren, ya era de noche, y lo que relato es que yo me acerqué a ellos a platicar con ellos, cosa que creo que visto desde el ámbito en el que me muevo es algo como me dirían, ¿qué te pasa, no? O sea, es muy peligroso y más estando en México y más siendo mujer, etcétera, etcétera. Entonces, lo que relato es la vivencia que tuve con ellos, la plática y la conexión humana, que creo que es algo que rescato siempre desde si vivimos algo fuerte como alguna desgracia o algo como lo que están viviendo en España, siempre sale lo mejor de nosotros. Extrañamente, eso es a lo que nos lleva, ¿no? Entonces, en este relato platico con varias personas. Ana es una de ellas, una señora que traía una mirada muy triste, pero también unas ganas de ver algo diferente. Y un guatemalteco que era muy chistoso, era muy alegre, entonces pues relató sus vestimentas, todo lo que también me platicaban como pues lo que han de vivir, ¿no? En las vías del tren, también incluso hasta aquí en la ciudad, como hay mucha gente que sí ayuda, pero hay mucha gente que incluso hasta sube el vidrio y como, pues mucho desprecio, ¿no? Mucho, mejor no quiero ver eso. Entonces, bueno, yo me atreví a acercarme y la verdad es que es una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido y lo que me llamó mucho la atención es que cuando me despedí, todos se quedaron como con una mirada de esperanza, que creo que también eso es a lo que me gusta siempre irme, pues a pesar de todo lo malo que hemos vivido, o todas las desgracias o todo el dolor que hemos podido vivir, siempre o casi siempre las personas dentro de nosotros tenemos un poquito de esperanza y queremos siempre ir a lo mejor, ¿no? Incluso no nada más de nosotros, sino para los demás. Entonces, pues bueno, eso. Bien, bien. Vamos a decirle, a ver, a nuestro jurado Enrique Marchant, ¿qué le tienes para Ana Laura? ¿Qué le preguntarías? Bueno, me gustaría preguntarle a ella qué la motivó para mandar justamente su relato a este concurso. ¿Cuál fue su motivación principal? Bueno, el tema de migración siempre me ha movido mucho y ya tenía este texto desde 2016 y bueno, vi el concurso y dije, pues qué mejor que meterlo aquí y compartir mi experiencia. Bueno, felicitaciones por estar entre los finalistas. Muchas gracias, Enrique. Bien, no les hemos estado preguntando, pero por acá, ¿verdad? Me hacen en la acotación. Claro, está siempre presente, lo hemos mencionado. Vamos a luego recapitular de repente con Jesús, pero como algo adicional. ¿Hasta dónde lo conoces a César Vallejo, Ana Laura? Recuerda que en Notas Migratorias, César Vallejo. ¿Mande? ¿Hasta dónde lo conoces al poeta César Vallejo? ¿Has revisado su poesía? ¿Lo conoces o no lo Sí, conoces? pero conozco muy poco, la verdad. Fue justo cuando vi el concurso que empecé a investigar, pero no lo conocía. Bien, bien. Bueno, a partir de ahora vas a ser su fan, seguramente, porque Sí. es un migrante más y con el dolor a cuestas, ¿no? Un ejemplo. A Jesucito, Jesucito, a ver, gracias Ana Laura. Sobre Vallejo algo que me están anotando acá, que no lo mencionaste. ¿Qué has investigado? ¿Hasta qué punto lo conoces? Bueno, yo he sido muy dado a la lectura desde bastante joven. Recuerdo que inclusive ayudaba a escribir cartas a quienes no sabían escribir tanto cuando apenas tenía 12 años. Sin embargo, pues, bueno, en ese camino, pues también he leído mucho la literatura
digamos, a nivel latinoamericano. Y sí he escuchado a Vallejo y he leído mucho de él. Y hay un poema que creo que tiene un título singular, algo así como hasta que, hasta que regrese de esta piedra, ¿no? Y de hecho el título completo es Hasta el día en que vuelva de esta piedra, ¿no? Y esas cosas me han llamado mucho la atención. En particular su historia de cuando salió de allá de Perú, fue a París y los días difíciles que tuvo como migrante allá al comienzo y después su viaje a Rusia y su combinación con los bolcheviques y todo lo demás. Sí, un poco he leído la historia y realmente por eso me vinculé con el tema de la migración en esta historia. Bien, bueno, y a partir de ahora seguramente vas a seguir escarbando más en las páginas de su poesía. Incluso hizo periodismo, ¿no? Correcto, pero Literatura. vivía de eso, de hecho. Sí, muy completo, muy completo. Vámonos con María, gracias Jesús. Vámonos con Ujú. María o Gabriela Guzmán, ¿no? A Chile nuevamente. Háblanos sobre añoranzas y, por ejemplo, dices que sabías de la existencia cuando ya no estaba en este mundo, ¿no? Del relato que nos hablas, de Valparaíso también. Descríbenos un poco Valparaíso, si fueras tan amable, y gracias por participar, Ya, Gabriela. gracias a ustedes por esta posibilidad de participar acá. Bueno, yo nací en Viña del Mar, que es una ciudad que está como pegada a Valparaíso, y la universidad la hice en Valparaíso, pero como que desde siempre, o sea, tengo como marcada mi primera visita cuando era muy niña a Valparaíso como un lugar como muy especial, como una ciudad diferente. Si yo la describo ahora desde un punto de vista como adulto, es una bahía que está rodeada de cerros y parece como si fuera como un anfiteatro que mira hacia el mar. Eh, es un lugar como muy luminoso, eh, con mucho viento y, y como su arquitectura, cuando yo fui la primera vez, me pareció muy distinta que Viña, que era una ciudad como más residencial, como más nueva, con casas más chicas. Valparaíso, el centro de Valparaíso son edificios más antiguos, más, se podría decir, como un estilo quizás más europeo, con calles angostas que me parecían como más oscuras, y después el cerro con estas casas que todas miraban, o sea, no el cerro, los cerros muchos, todas mirando hacia el mar. eh, Como que había algo para mí como especial. En la universidad tuve la posibilidad de recorrer todo Valparaíso, las caletas, dibujando. Yo estudié diseño. A mí me habría gustado estudiar literatura, pero no había en Valparaíso en esa época. Y, y era como muy complicado ir a Santiago a estudiar. Y bueno, ahí conocí mucho Valparaíso. Y después como que empecé a conectar estas cosas con la historia familiar. Mi abuelo italiano, em, pero había llegado mi bisabuelo eh, antes de la Primera Guerra Mundial, o sea, una época que había mucha pobreza en Europa y se habían venido a buscar como un nuevo horizonte. En Valparaíso habían llegado muchos inmigrantes. Entonces, como que para mí la historia partía con este joven de unos 14 o 15 años que se subían arriba de un buque, no tenían como plata para viajar así como en un camarote, entonces dormían en la cubierta del barco, llegaban a Valparaíso a tratar de ubicar a alguien que tenían un nombre para que les diera un trabajo, tampoco tenían donde alojar, entonces tenían que vivir ahí en el mismo local que atendían. eh, pero como nunca había pensado qué pasó desde ese día antes y quiénes habían quedado en Italia. Entonces fue una vez que llevé a mi hija, a la más chica, a visitar a mi abuelo, que ya estaba muy viejito, y,
Y cuando le dije cómo se llamaba, ahí él como que yo noté cómo se transportó recordando a su abuela, que, que en el fondo él no la conoció presencialmente. Y, y ahí como que recién pude ver cómo había todo, o sea, como esa pena que puede sentir alguien, más encima en esa época, porque ahora uno si se fueran incluso todos mis hijos a vivir a distintas partes del mundo, como que uno los podría ver por la pantalla, sabe cómo están, sabe todo lo que hacen, pero en esa época con suerte había una carta y, y lo único que quedó de ella para mí fue una foto que justo fue alguien de la familia que sacó esa foto y fue como el último día de su vida. Entonces ahí se me armó como toda una historia en la cual yo conecté a Valparaíso porque ellos llegaban a Valparaíso, que Valparaíso siempre a pesar de su belleza, hay como algo como de nostalgia, como si... Entonces, em, eso fue Ujú. lo que yo escribí y en verdad no lo escribí por el concurso, sino lo escribí porque sentí la necesidad de escribirlo. eh, Siempre me ha gustado escribir. Y, y bueno, cuando vi lo del concurso, yo traté de ver quién era eh, César Vallejo, porque la verdad no había escuchado de él. Y como soy cuentacuentos, lo primero que busqué fue cuentos de él. Encontré un cuento que se llama Paco Yunque, Paco creo. Yungue. También es un niño que tiene que trasladarse a vivir a otro lugar con su familia, pero vive una experiencia muy dura. Eh, y bueno, después de estar acá en la visita a la casa museo y estar escuchando acá, leí Los Heraldos Negros, que había sido uno de los poemas más nombrados. Y eso me parece muy interesante, como bastante, o sea, ambas cosas que le digo que son muy diferentes, tienen como mucha emotividad, como son muy desgarradoras. Me Ujú. gustó. Bien, Eso, bien, Gabriela, vamos a ver qué te pregunta Enrique, que es tu paisano, ¿no? Y que él ajá, conoce sí. los pueblos de allá de Chile muy bien. ¿Ha descrito bien Valparaíso, Enrique? ¿Tú qué dirías de Gabriela? Justamente eso le iba a preguntar, Jorge, porque ella describió Valparaíso desde el punto de vista de su adultez, pero me gustaría saber qué sintió ella cuando era niña y lo vio por primera vez. ¿Cuáles fueron sus sensaciones? ¿Cuál fue su impacto de niña? Ujú. Eh, bueno, eso es lo que como que después me hizo conectar con esta bisabuela o tatarabuela, que en esa primera visita vi estas calles como más oscuras. eh, no me fijé si los edificios eran elegantes o no, sino que vi como esa oscuridad. Además, en Valparaíso se ve más pobreza como Mm. humana y eso da mucha pena, o sea, como que a pesar de muchas cosas lindas que me fui con una sensación de mucha pena de ese lugar, la primera vez que fui. Ujú. Sí, claro, Y muchas lo gracias. que la parte Bien. del puerto también, o sea, los puertos como que quizás a los marinos les pueden gustar, pero como que mm, como a un niño tampoco un puerto le parece algo, por lo menos yo, como, eh, como alegre, porque son cosas que o sea, son como lugares de despedida, lugares, eh, no sé, eso Un fue poco después tristes. un Ujú. poco triste. Después doy gracias de haber estudiado mi carrera allá y haber podido recorrer eh, desde la Caleta del Membrillo, la playa de las Torpederas, eh, dibujando en cementerios que están en lugares que son realmente como una vista al cielo, o sea, como muy, muy, muy bonito. O sea, y recomiendo a cualquiera que vaya a Chile
que Valparaíso vale la pena conocerlo, recorrerlo, los cerros, sus Ujú. caletas, todo. Bien, bien, Gabriela. Bueno, estuvimos en Viña, conocemos Viña y sabemos que de, de Viña hasta un poquito más allá ya hay contrastes, ¿no? Por ejemplo, me quedé por Quintero, un pueblito que queda ahí cerca a Viña, y prácticamente Quintero es totalmente distinto, ¿no? A Mm. lo quizás más moderno que puede presentarse en Chile, que es Viña del Mar. Y recuerdo que me llevaron ahí a una cabaña a la orilla de la playa. Era octubre del 97, 12. 12 no, 12 fue el día en que jugó Perú contra Chile y que Perú quedó fuera del Mundial y Chile, pues al ganarle, logra clasificar prácticamente, ¿no? Y me mandan de, como para disfrutar un poco de Chile, me dicen, ganó Chile, te invito a que conozcas Viña, ¿no? Te vas a quedar en Quintero. La cónsul de Chile fue la que hizo toda la gestión. Y bueno, me gustó mucho Viña, pero me gustó más el Quintero, ¿no? Por la descripción que haces un poco de Valparaíso, ¿no? Un lugar un poco más, de pronto identificado con la realidad, ¿no? De casas humildes y gente incluso más de la zona, más chilena, ¿no? Que en Viña. En Viña hay bastante migrante, es lo que noté en ese momento. Y luego, lo que sí no voy a dejar de recordar es que días después de ese, no sé exactamente la fecha, pero de pronto me tocan la cabaña y me dicen, me estaba bañando, ¿no? Y me dicen, abre, abre, sí. Y yo sentía, claro, sentía que todo se movía y Ujú. pensé que era la ducha nada más, ¿no? Porque estaba a la orilla de la playa y con las olas, pensé, dije, oye, que este sitio bien extraño, pero bonito, me parecía bonito, ¿no? Y de pronto me dice, ¿estás bien? Sí, cámbiate. Y me sacó y no decía nada, ¿no? Claro, cuando he llegado por el camino y he visto un poco las casas medias raras, sucedió un terremoto. O sea, en ese momento aconteció un terremoto. Se habían caído las casas. Claro, yo pensé que las casas eran así, cuando no me di cuenta, seguramente recién había llegado, pero después me di cuenta de que algo pasaba en las casas y las casas se habían caído literalmente, ¿no? Y fue un terremoto, una tragedia bien fuerte, ¿no? Y claro, sentí el mar bien cerca, o sea que la marea pudo haberse llevado a la cabaña también. Es lo que me decía, ¿no? Me salvé. Y bueno, pero así es. Hemos comenzado a hablar de tragedias como la que acontece en España y bueno, creo que vamos a terminar también con ese tema. Bueno, les vamos a agradecer a todos. Vamos a pedirle a Moisés para que nos diga algo respecto, por ejemplo, ya a esta parte final, ¿no? De lo que significa su experiencia con Vallejo, que él ya la domina hace tiempo, ¿no? Siempre lo ha estado siguiendo, pero tal vez algo nuevo que por ahí hayas descubierto, algo que nos puedas comentar y en base a todo lo que has escuchado también de nuestros participantes de hoy, Moisés. Pues ya me impresiona de Vallejo la forma de escribir los sentimientos. Es una cosa que conforme lo he ido leyendo, y me gusta mucho compararlo con nuestro Miguel Hernández, que es un poeta español que también sufrió después de la guerra y murió en la cárcel, de hecho. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Paco Yunque, pues de la forma que describe los sentimientos de ese niño, me hace recordar El niño yuntero de Miguel Hernández, que dice una frase de Miguel Hernández: nace como la herramienta, a los golpes destinado. Y esa forma de definir los sentimientos de uno y otro, la profundidad a la que llegan del alma humana, es lo que a mí me impresiona de estos seres. Ya no es el poeta en sí, sino que son filósofos, son gente que llegan a ver al hombre de una forma que a nosotros nos cuesta. Hay que leerlos muchas veces. Son dos poetas que hay que leerlos muchas veces para saber el significado, por ejemplo, de una poesía o de una frase. Porque una vez la lees, te quedas pensando en la cama y dices, madre mía, pero si es que lo que no me da cuenta es que además de esto quiere decir lo otro. Y ya no es su vivencia, sino la forma que llega a entender al ser humano. Eso es lo que más me impresiona de Vallejo. Ujú.
Bien, bueno, creo que hemos disfrutado de esta plática y lo más importante, nuestra audiencia, ¿no? Se enriquece los jóvenes, viene el ejemplo de nuestros participantes, invitarlos a que repasen, no solamente por la autopista de la información, que últimamente el joven se está convirtiendo en un lector solo de los resúmenes, ¿no? Sí, y se queda con el resumen y se acabó. Creo que hace falta llegar al papel, ¿no? Ser un poquito como más agudo en rebuscar la esencia para luego, una vez que está en tu disco duro, va a ser más fácil de que cuando alguien te converse, pues salga por naturaleza toda esa información, ¿no? Y bueno, y enriquezcas un poco el futuro de nuestra gente culturalmente, que es lo que creo que se está perdiendo, lamentablemente. Ojalá que encontremos alguna metodología para recuperar esa costumbre que teníamos antes, ¿no? De ir al papel. Están quebrando los periódicos, se están quebrando, es una realidad inevitable. Y a veces el notebook no es tan, no sé, no le encuentro yo todavía esa cercanía con el papel, pero bueno, con tal que lean, hay que utilizar todas las formas posibles. Bueno, gracias. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 19 en Huancayo y Huancavelica, Supernet Canal 30 en Huacho y Huaura, por Surimar Televisión a nivel de Lima Metropolitana y por Virtual Televisión a nivel internacional. Gracias, Jesús, Ana Laura, Gabriela Guzmán, eh, también a Moisés, ¿no? Y a todos los que nos siguen, Enrique, por su participación como jurado. Y bueno, vamos a reunirnos la próxima semana, seguramente con otro grupo más. Que todo sea felicidad y, como siempre, a sonreír, más allá de las tragedias. Gracias. Muchas gracias. Muchas Abrazo. gracias. Gracias. Gracias a Muchas todos. gracias, hasta luego, felicitaciones. Gracias, Encantado, muy ¿eh? amable. Gracias. Hola a todos. Profesionales, artistas, emprendedores y deportistas, prepárense para brillar. Porque este fin de año, ustedes podrían ser nominados a la prestigiosa distinción Honoris Causa, otorgada por la Fundación Universidad Hispana para Latinoamérica. ¿Se imaginan estar junto a reconocidas organizaciones como el Instituto Internacional de Ciencias Jurídicas y Criminales, International Institute for Legal and Criminal Sciences, Official World Record y la Asociación de Periodistas Peruanos en el Exterior? ¿Quiénes pueden participar? Es muy simple. Ciudadanos del mundo que, con su trabajo, benefician a la comunidad y se convierten en un ejemplo para la sociedad. Ustedes son elegibles. La ceremonia del Honoris Causa es un gran evento que se celebra tanto en Lima, Perú, como de manera virtual. Cuenta con discursos de apertura, elogios, entrega de reconocimientos, palabras de agradecimiento y una ceremonia cultural llena de música, danza y poesía. Nuestras distinciones se destacan por su enfoque en la cultura y la educación, promoviendo la unidad y la hermandad entre naciones. ¿Listos para dar el siguiente paso? Envíanos tus nominaciones a distincionhonoriscausa@hotmail.com. Visita distincionhonoriscausa.com o contáctanos por WhatsApp al 968-580-585. No te pierdas esta increíble oportunidad de ser reconocido por tu dedicación. Postúlate ahora y sé parte de algo realmente especial. Gracias por vernos. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal.